Hola, yo soy Pablo Pérez y esto es una entrega más del Comedy Lab. Esta semana vamos a hablar con un comediante uruguayo, gran comediante uruguayo, profesor de comedia, el señor Diego Viñolo, al que le preguntamos acerca de cómo se pasa una observación general, una observación que normalmente los comediantes hacemos de la vida diaria, cómo pasamos esa observación, convertirla en un chiste, convertirla en un beat de stand-up comedy. Eso fue lo que nos explicó. Entonces nos explicó un concepto que se llama palabra flip y, y estuvimos hablando un rato con él acerca de lo que era la improvisación como un proceso creativo a la hora de crear material nuevo de stand-up. Quería invitarlos, además de esto, de ver el vídeo de esta semana, quería invitarlos a que se dieran la vuelta por Facebook una vez al mes. Tenemos el espacio de los martes que se llama el conversatorio sempiterno, perdón, el taller sempiterno. Tenemos un conversatorio y en ese conversatorio invitamos comediantes de diversos lugares de Latinoamérica, bueno, y del mundo, porque el día que llegue Jimmy Carr o Louis C.K. o cualquier otro de otro lado, no es que le vamos a decir que no, pero de momento lo que tenemos son los comediantes latinoamericanos, que son geniales, por cierto. Entonces se pasa un rato muy agradable y cada uno de los conversatorios que se hace una vez al mes estamos procurando colgarlos en la página de Facebook. Entonces den la vuelta por allá para que lo vean. Denle suscribirse a nuestro canal de YouTube si algo les gusta. Yo sé que esto va al final, pero esta vez les voy a comentar por acá. Si tienen preguntas, háganlas. Y bueno, vamos con Diego Viñolo y el concepto de la palabra flip. Esta vez estoy con el señor Diego Viñolo, comediante uruguayo y para hablar un poco, que sos profesor de comedia también. Sí. Ok, para hablar un poco de lo que es la parte de cómo nos estábamos comentando, cómo pasamos de la observación al chiste. ¿Cuál es el proceso para pasar de la observación al chiste que pudieras recomendarle a la gente que está comenzando a hacer comedia o a los que están ya haciendo comedia en este momento? Sí, yo me he dado cuenta que manejo puntualmente dos. Pasar de la observación al chiste es algo por lo general natural, que no sabes el punto exacto. Hice tal proceso, como que sale. Uh-huh. Sale y no sabes exactamente cuál es el proceso. Lo que sí me pareció, por leer Judy Carter también, que es algo que tengo que sacarme también un poco, ella habla de saltar al acting. Entonces, a la gente que es más enérgica, que es más acting, una vez que tenés la observación, intentá hacer un acting de esa observación, sea cual sea. Como que meterse en uno de los personajes que mencionaste. Uh-huh. Si es como tu abuela te trata a vos, bueno, saltá hacia ese lugar a ver en qué parte esa premisa se cumple en un acto. Digo lo que sucede y lo cuento, como la burla de los niños. Uh-huh. Como que, es el orejón, que lo imito. El primer chiste es el imitar. Y creo que durante el acting aparecen otros recursos. Aparece un juego de palabras, aparece una combinación de imágenes, aparece una exageración, pero dicha desde el acting, no desde el comediante. O sea, para visualizarlo, para que la gente que hace comedia, que escribe comedia, lo visualice un poco. Entonces estás escribiendo y de repente decís, ok, me pegué, entonces me levanto y empiezo a actuar los implicados. Uy, sí, o sea, un sarcasmo. El taxista que va y me dice, que hace Jorge, que es, por aquí asaltan, por aquí asustan. O sea, necesitamos eso, o sea, empezar a interpretar, hablarlo desde otra voz que no sea la de uno. Claro. Empezar a interpretar esa premisa u observación. Creo que ahí no lo digo pensando en el escenario, lo digo pensando en la creación. Sí, cuando uno está creando, encerrado en su casa, en donde los intermedios se borran. Creo que si vos tirás una premisa y enseguida empezás a hacer la impro de esa premisa. A mí me gusta pensar que las premisas son como los papeles disparadores de la improvisación, que te dicen, bueno, sos un psicópata tímido. Tengo que ser un psicópata tímido. No sé lo que va a hacer, no sé.
Tengo un cuchillo, se lo puedo clavar. Ese tipo de cosas. Sí, ahí salió algo, ¿viste? Ahí salió. Es eso. Creo que las premisas son como cuando al improvisador le dan un criterio para jugar. Entonces yo te diría, en stand-up te diría, qué estúpido debe ser un psicópata tímido. No combina esas cosas. Sería como, perdón, disculpa, ¿te puedo matar? Perdón. No te quiero matar, pero me dejas matarte. Muy bien. Entonces empezás a jugar. Creo que ese acting empieza a llevar a que capaz que uno de los personajes termina haciendo un chiste por exageración. Ajá. Después a eso le quitas si se te ocurre, le quitas el acting y simplemente te queda la observación y la exageración que salió por camino de el acting. O le dejas el acting, o se lo mejoras. Si el acting es lo suficientemente bueno, pum, se lo dejas. Claro. Porque es divertido. Capaz que el acting simplemente fue un divertimento del momento, pero que capaz públicamente no tiene el mismo power, el mismo poder que decirlo de one-liner, por ejemplo. Sí. Que tiene otro golpe. Pero el proceso desencadenador podría ser ese, y puede ser eficiente. Entonces, empezar a actuar la premisa, el setup. Claro, empezar a actuar el setup basándote en el criterio que elegiste para el setup. Si en este caso es qué estúpido sería, bueno, voy a mostrar lo más estúpido que puede pasar si un psicópata fuera tímido, por ejemplo. Me parece que ese es el primer juego. Como cuando no sé para dónde ir, bueno, cerrar los ojos, tirar la premisa y saltar al acting. Y el acting te va a llevar hacia otro lugar, capaz hacia otra premisa. Es como brincar, y también es como brincar y cambiar de personalidad en ese momento. O sea, interpretar la paloma, interpretar el ladrillo, claro. Interpretar el poste de luz, el taxista, la abuela, o sea... A ver, lo hizo hoy Juan Pablo Amado. Los hombres tenemos un problema muy, muy jodido. ¿Qué es? Que tenemos elecciones en la clase. Pum, salta el acting. ¿Qué vemos en el acting? Vemos al pene en transición, interpretado por él. Vemos al pene interpretando pararse. Y ni siquiera Juan Pablo dice nada. Simplemente muestra su cuerpo levantándose como si fuera un pene y eso termina en el aplauso. Porque mostró lo que acaba de decir. Sí, lo que pasa es que lo mostró pero tan bien, está tan depurado. Eso va saliendo después. Eso salió de nada. Después hilas fino. Ajá. Después hilas fino, pero lo que dijo fue, hago esto, a ver, mira, Eddie Murphy tiene la misma premisa, pero tiene la misma observación, pero llega hacia otro lugar, con un acting más largo, del alumno con una erección. Dice, nosotros a veces tenés una erección en clase y sabés la respuesta pero no te querés parar y hace el acting de es lo mismo. Entonces cuando ves en forma estúpida lo que acabas de mencionar en la realidad, creo que ahí empieza a verse la parte, el remate, digamos. Cuando no sé qué hacer con una observación, te tirás al acting y el acting ya es un tipo de remate. Y la otra que me he empezado como a estudiar un poco mis propias cosas, mi propio proceso, es que me he dado cuenta que hay una palabra o imagen, o sea, los chistes funcionan partiendo de la realidad, que es la observación, la premisa, etcétera, y la asociamos a otro universo que funciona de forma parecida, pero existe en otro universo. Cuando colisionas esas dos cosas, el universo de lo cómico, claro, que ese es Borhaus, ¿verdad? El Comic Toolbox, el universo de lo cómico y el universo de lo real chocando. Exacto, vos partís de la realidad y para representar esa realidad lo que haces es buscas otro universo en donde se represente. De una forma más exagerada, más pequeña, más... O incluso termina siendo más estúpido porque hay otros elementos en juego, como cuando Seinfeld dice que la gente que va al supermercado no sabe sobre frutas y las mira, no sé qué. Entonces primero va a la realidad, mira la fruta y después hace un juego de que lo tira como el bowling. Ajá. No, gira muy para el costado, no me gusta un melón así. ¿Qué es lo que hizo? Asoció el juego, o sea, la realidad de ir a ver cosas sin saber en la frutería con parece... Es tan exagerado que tengo que traer el universo del bowling para que esto funcione. Entonces, ahí siempre hay
una palabra, una frase o una imagen que hace de flip y te lleva de un universo al otro. La palabra ambigua, la que te hace fusionar los dos universos. Ah, qué bien. Y Qué claro, a mí me di cuenta yo tenía el one-liner de mi vecina tuvo un embarazo psicológico, ahí nació mi amigo imaginario. Y el one-liner era eso. bien. Sí, muy bien. Entonces, muy bien. pero era un one-liner, lo usé durante años como un one-liner, común. El tema es que embarazo y psicología, yo tengo dos universos ahí. Hay más para mezclar. Y ahí empecé a preguntar, que era un poco lo que decía Félix, las preguntas. Y empecé a preguntar. Entonces, si es embarazo y es psicológico, yo ya tengo los dos universos mezclados. Claro, lo que me necesito Lo es que exagerarlo. tengo que hacer es empujarlo hacia algún lado. Ajá. Ah, bueno, las embarazadas tienen antojos. Ajo. ¿Cuál es el tipo de antojo de una embarazada, de alguien que tiene embarazo psicológico? Muy bien, está interesantísimo. Por ejemplo, porque agarrás los dos círculos, los dos conjuntos y empezás a poner elementos de la realidad en el otro. Claro, Ajá, entonces pero ahí ese empieza. es el flip. Sí. Esa es la imagen que me lleva de un universo al otro. La palabra ambigua, la palabra que quiere decir dos cosas. Claro. O sea, la base del doble sentido, por ejemplo. Era una pareja una pareja de músicos que ella tocaba la guitarra y él la viola. Sí, claro. Ah, viola funciona en dos universos. Claro. Ajá. La palabra viola es la que me lleva de un universo musical a un universo sexual. Ya Esa entiendo. es, ¡plum! Esa es la palabra que me ayuda a seguir. ¿Por dónde más puedo ir? Y ahí fue que me salieron otras cosas. Bueno, ¿qué más pasa con las embarazadas? ¿Qué más le dan lugar en la cola? A las embarazadas psicológicas se les da el lugar en la cola. A las psicológicas. Y trato de responder eso. A las embarazadas, ¿cómo quedas embarazada? Bueno, cuando quedas embarazada, sí, hay una eyaculación, un coso, en ese caso. ¿Cómo es el del embarazo psicológico? Claro. Sí, Esas preguntas son las que hacen que la gente vaya retorciéndose junto con vos en darle más vueltas a esa colisión de universos. ¿Qué ejercicio le pondríamos ya para ir cerrando el capítulo, qué ejercicio le pondríamos a un comediante que está comenzando para esta forma de hacer comedia? ¿Cómo sería el ejercicio? Encontrar, ¿cómo lo plantearías? ¿Cómo encontrar? Claro, yo a veces lo que les... En el trabajo, digamos que la persona trabaje, entonces que en el trabajo... Claro, para mí hay una cosa que hay una búsqueda que no es fácil de hacer tampoco, pero el español es muy rico y muy ambiguo y muy grande como idioma. Con las palabras. Con las palabras. Ajá. Entonces, cuando encuentras una observación que te parece interesante, que vos digas acá hay algo y no sabes para dónde, bueno, el idioma español es muy rico. Planteate el desafío de decir, yo tengo esta observación. Bueno, decime esa misma observación de 3 formas distintas, con diferentes palabras. Porque en las diferentes palabras puede aparecer esa palabra flip. La palabra que flip. te lleve, o la imagen que te lleve de un universo al otro. Porque Ajá. si yo digo la observación de una sola forma, cuento solamente con esas palabras para buscar cuál es el cambio de universo. Pero si yo digo, voy a decir esto mismo, pero con otras palabras. Voy a usar sinónimos y voy a reemplazar conceptos, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Y Sería... en ese sentido ir buscando esa palabra que me lleva a un universo al otro. Y si eso después lo aplicás al acting y en el acting se confunden esas dos palabras, tenés algo. Exacto, ahí empieza a aparecer lo que a vos te divierte y empieza a aparecer lo divertido, me parece también. Entonces, ya saben, se va a llamar la palabra flip, este capítulo. La palabra flip. Muchísimas gracias a Diego Viñolo. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, el Comedy Lab. Yo soy Pablo Pérez. Síganos y suscríbanse al canal. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Muchas gracias.